Y ahora, desde el Santuario Central de la Iglesia de Cristo Trompeta Final, en la ciudad de North Hollywood, California, le invitamos a escuchar el impactante mensaje de la Palabra de Dios, el cual refleja la visión del Ministerio Internacional del Valle a las Naciones. Únase a nosotros y sea parte del pueblo que está siendo preparado para la venida del Señor. Ahora con usted, el pastor Jaime García. Dice de la manera siguiente en el nombre precioso de Cristo Jesús, Apocalipsis capítulo 2, versículos 1 al 7, dice así: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, ¿y qué dice su Biblia? Y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Versículo 4, lean todos conmigo. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Otra vez, leamos versículo 4 todos. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti. Oiga eso, es una solemne advertencia. No crea usted que nada más de levantar la mano y ya se acabó todo. No. Pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Pero tienes esto, que aborreces las obras de los nicolaítas, las cuales yo también aborrezco. Versículo 7: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Tomen su lugar glorificando el nombre eterno y glorioso del Señor. Vamos a meditar, hermanos, en la primera parte de este tema, la historia de los caídos. A ver, ¿pueden repetir conmigo el tema? A ver, todos, repitan el tema. Esto nos va a servir como una ayuda visual para poder concentrarnos en el desarrollo de esta temática. ¿Cuál es nuestro tema para este fin de semana? La historia de los caídos. Esta es la primera parte. Queridos hermanos, esto es muy delicado y es algo que la iglesia del Señor no ha logrado comprender. ¿Por qué razón? Porque en ocasiones uno pudiera ceremonialmente ser cristiano, pero espiritualmente pudiera no serlo. A ver, no sé si me estoy explicando. Ceremonialmente, muchas obras, mucha oración, mucho, vamos a decir, aparente conocimiento de la Biblia, etcétera, etcétera. Sin embargo, no hay aquello para identificar que lo que yo haga es especialmente para Dios. Ahí hay un gran abismo, hermanito. Y esto está tremendo, está serio. Fíjese que, déjeme ponerle este ejemplo. A ver, déjeme ponerle este ejemplo para poder introducir nuestro tema. ¿Han leído ustedes, por ejemplo, el Evangelio según Mateo, Marcos, Lucas, en donde el Señor habla de las 2 sectas, al menos las que más se movían en aquel tiempo? Habría que hablar de los esenios, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero eso es otro punto. Pero el Señor Jesús habló fuerte en contra de las 2 sectas que se movían muy fuertemente en los días de Cristo. ¿Cuáles eran esas 2 sectas? Fariseos y los saduceos.
Los unos creían en la resurrección y los otros no creían en la resurrección, etcétera, etcétera, etcétera. Estaban peleados doctrinalmente hablando. Escúcheme bien. Lo exterior de esta gente, lo exterior, señalaba que ellos eran los mejores religiosos de aquel tiempo. Exteriormente, mucha oración. ¿Sabía usted que los fariseos oraban y la Biblia lo dice? ¿Cómo era la oración de los fariseos? ¿Ah? Hermanos, eso Jesús lo dijo cuando los regañó. No, sí, eran hipócritas, pero ¿cómo era la oración de ellos? Largas oraciones, hermanito. Yo no sé si se pasaban 3 horas orando, 4 horas orando. Pero imagínese usted lo que el Señor les dijo: sepulcros blanqueados, hipócritas. No, el Evangelio según Mateo 23. Hoy que llega a su casita, dele una miradita antes de acostarse, para que duerma bien tranquilito. Ahí el Señor les da de todo. Hermano, es algo tremendo. Ahora, es así como vamos a entender ese modelo ceremonial de los cristianos viene desde un principio, porque el problema lo está tratando el Señor Jesús, mas no el pastor de la iglesia de Éfeso, porque cuando habla de el ángel de la iglesia de Éfeso, está hablando del pastor. Tal vez a alguno no le va a gustar la idea, pero déjeme decirle, ese es el consenso al que llegan la mayor parte de los teólogos, que cuando habla el ángel de la iglesia se refiere al pastor. Ya si no lo creemos, pues ese será nuestro asunto y un día tener que rendirle cuenta al Señor. ¿Está entendiendo? Pero entonces, escuche, no es cuestión del pastor, es asunto que el mismo Señor Jesús está diciéndole a la iglesia de Éfeso: ustedes ceremonialmente tienen obras, tienen aquí, tienen allá y sufren, pero ¿cómo sufren? Nada más que han dejado su primer amor. Hermano, ya voy a explicar en su momento eso. ¿Está entendiendo? Pero primeramente tenemos que entender eso, hermanito. Imagínese usted el cristianismo de hoy. Hay un ala de la izquierda, un ala de la iglesia. Hay un grupo de la iglesia alrededor del mundo. Puede haber un grupo aquí, puede haber otro grupo allá. En todas las iglesias hay eso, de personas que conciben el cristianismo. Ay, Señor Jesucito, te voy a cantar un cantito, Señor, como el estilo de las viejitas allá cuando iban a rezar a la iglesia católica. Ay, la virgencita, como que la virgencita se pone contenta porque llegó la abuelita a rezarla, ¿verdad? Eso no es cierto, hermano. Estoy diciendo, si un cristiano dice: bueno, después de 90 días me aparezco ahora, ay, el Señor ha de estar muy feliz conmigo. Usted no sabe de qué planeta vino, porque no ha entendido lo que el Señor Jesús le quiso decir a la iglesia de Éfeso. A ver, hermanos, ¿sí estamos tratando de entender un poquito? Esto está serio, por ello le estoy diciendo que esto está bastante serio. Por eso nuestro tema es la historia de los caídos. La historia de los caídos. Porque Éfeso presenta un historial de los que se cayeron. Y probablemente por lo que sucedió con la iglesia de Éfeso, oiga, hermano, el Señor le dijo: si no te arrepientes, y yo me estoy adelantando mucho, pero Jesús le dijo: si no te arrepientes, hoy estás caído. Mucha ceremonia, mucho trabajo, mucha oración, mucho canto y mucho esto y mucho lo otro, pero has dejado tu primer amor. Y le digo: si no te arrepientes, es decir que dejar el primer amor es estar caído. Por eso el Señor le dice a la iglesia de Éfeso: si no te arrepientes, oiga esto. Es lo que hoy el cristianismo ni siquiera supone. Le doy la espalda al Señor, o me enfrío, o me hago indiferente, o tranquilo, nada pasa. Sí, como no, nada pasa, ¿verdad? En ocasiones tus hijos lo pagan. A ver, ¿es cierto o no es cierto? En ocasiones tu economía lo va a pagar, tu salud lo va a pagar, porque Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Aquí viene y se enfrenta a la iglesia
La iglesia de Éfeso, la iglesia del amor. Hermano, la iglesia del amor. Tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Todo está saliendo bien, hermana. Muy bien. Imagínense. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Hermanos, esto es muy interesante. Y le dice el Señor: si no te arrepientes, yo voy a remover tu candelero de su lugar. Mucho cuidado. Mucho cuidado. Con Dios no se juega, hermanito. A ver, ¿están entendiendo? Con Dios no se juega. La iglesia de Éfeso, para su información, y voy rápido porque tengo que entrar en detalles, solo para darle una información, fue destruida. ¿Por qué cree que fue destruida? Hermanos, si el Señor le dijo: si te arrepientes, no muevo el candelero. No te arrepientes y voy a mover el candelero de su lugar. ¿Por qué no se arrepintieron? O sea que siguieron en el mismo ambiente, en la misma línea de cristianismo que manejaban. Hermano, y esto es triste. Pero escuche, el Señor les habló a ellos, el Señor les advirtió solemnemente a ellos. Bueno, hemos de avanzar porque es interesante que veamos esto. Éfeso era una ciudad famosa en el mundo antiguo, con una iglesia igualmente famosa. Éfeso fue la ciudad donde Pablo ministró durante 3 años. Mire, hermanito, no se vale. Mire, aquí es donde el Señor quiere abrir los ojos a todos, no solamente en trompeta final, porque hay iglesias que tienen unos siervazos, hermanito. Una palabra. No estoy hablando del mensaje almático, de esos mensajes bonitos que la gente aplaude y unos hasta lloran, pero no produce frutos porque solo llega la emoción. Eso lo entendemos ahora al cruzar de los años. Ya el Señor va ampliando nuestro entendimiento de su palabra bendita, y eso no es la algarabía, el grito, el salto de la gente. No es lo que produce los frutos. Es un corazón arrepentido. Es el que se quebranta ante el Señor, el que reconoce su pecado, el que se arrepiente. Los frutos empiezan a aparecer en su vida. ¿Sí o no, hermano? Muy bien, ahora, ¿qué estoy diciendo? Estoy diciendo que Jesús le dijo a la iglesia de Éfeso: mira bien de dónde has caído. ¿Sabe usted que cuando el Señor está diciendo esa frase, esas palabras, le está diciendo: tienes que ser consciente que el lugar donde se te alimenta no se te está dando a tole con el dedo? Se te da alimento y se te cae de la mesa, mijo. Si estás desnutrido, si no tienes fuego en tu vida, si no hay pasión en tu vida, ese es asunto tuyo. El Señor llama a la reflexión individual y dice que cada uno de ustedes sea consciente de dónde ha caído. Ok, entonces, Éfeso tuvo al menos por 3 años al apóstol Pablo. ¿Y quién era Pablo, cree usted? El que escribió la mayor parte del Nuevo Testamento. Aquel que, según sus propias palabras, como a un abortivo, se le apareció el Señor rumbo a Damasco, y allí se reveló a él, lo llamó, lo envió a la gentilidad, pero lo llevó, lo transportó. Como él dice, si en el cuerpo no lo supo nunca él, si fuera del cuerpo tampoco lo supo. El asunto es que él fue llevado al tercer cielo, al paraíso, y allí se le revelaron las doctrinas cardinales de la iglesia. Cuando Pablo predicaba, ¿sabe qué decía? Esto se los digo a ustedes conforme a mi evangelio. ¿O no? Y regañaba a los que predicaban cosa diferente a lo que él decía.
Mandó a Tito para que corrigiera a los que dice que estaban predicando algo que no era lo que él había predicado. Y luego mandó a Timoteo también a Éfeso y les dijo: ve y corrige a estos que no estén enseñando cosas que yo no les he enseñado. O sea, él creía en la unidad, en el sinergismo ministerial. Sintamos pues lo mismo, decía, tengamos un mismo ánimo de espíritu, tengamos el mismo sentir, tengamos la misma mente. Entonces imagínese cómo cree usted que debió haber estado la iglesia en Éfeso, donde el siervo de Dios, este hombre de Dios, el apóstol Pablo, estuvo ministrando. Imagínese, mire esto aquí. Hechos capítulo 19, versículos 1 y 10. Hechos capítulo 19, versículos 1 y 10. Leamos lo que dice: aconteció que entre tanto que Apolos estaba en Corinto, oiga, Apolos está en Corinto, Pablo, después de recorrer las regiones superiores, ¿qué dice enseguida? Díganlo fuertemente, ¿qué dice? Vino a Éfeso y hallando a cierto discípulo, está ya en Éfeso. Ok, versículo 10, ¿qué dice? Así, ya estando en Éfeso, así continuó por espacio de 2 años, de manera que todos los que habitaban en Asia, oiga, todos los que habitaban en Asia, judíos y griegos, este hombre de Dios, escuchen, ¿me están oyendo, hermanos? Por favor, concentrémonos en la palabra, se los pido con toda la fuerza de mi corazón. Oiga, hermano, dice la palabra de Dios que griegos y judíos oyeron la palabra del Señor Jesús. Aquí, como decían nuestros abuelitos, Pablo no dejaba santo parado, hermanito. ¿Se recuerda de los viejitos que decían eso? Así decían: este sí no deja santo parado. Y así era el apóstol Pablo. Todos en Asia, aquí, yo no me estoy inventando nada, ¿lo dice o no lo dice la Biblia? ¿Cómo le sale la iglesia de Éfeso? Fría. Empezó por el amor. ¿Cómo es posible, hermano? Ahora, ¿tendrá razón el Señor de amenazarlos? A ver, no. Necesito que ponga los pies sobre la tierra y responda con apego a la palabra. ¿Tenía razón el Señor de amenazar? Porque tenemos que verlo así. ¿Por qué cree que Él les dice: si no se arrepienten, voy a remover el candelero? ¿Por qué cree usted, hermano? A ver, responda entre tanto que pasan los bomberos. ¿Por qué? No oigo bien claramente la cosa. ¿Cómo dijo, hermanito? ¿Quién respondió? Porque no se arrepintieron, por supuesto, pero por la calidad de palabra que habían recibido. No solo de Pablo, tenían un alimento, hermanito. Por eso cuando Pablo llegaba a otras iglesias, los regañaba y decía: oigan, ustedes todavía son niños parvulitos, deberían de ser ya maestros de la congregación, tienen que levantarse maestros. Imagínense, siempre les hago esa prueba. De vez en cuando le digo: a ver, búsquense qué dice Baruch 7:3, y hay hermanitos que lo andan buscando, ¿sí o no? Y ahora no estoy bromeando, estoy diciendo una verdad. ¿Qué señala eso? O están distraídos o están fritos en cuanto a la palabra, que ni saben dónde están los libros de la Biblia. Eso quiere decir que no leen la Biblia. ¿Cómo van a aprender, hermanito? Si el predicador lo que le da son herramientas, yo le doy herramientas a usted. Los de Berea escuchaban al predicador, escuchaban a Pablo, escuchaban a Pedro, escuchaban a los que vinieran, y dice que llegaban a su casa y empezaban a darle, a seguir la palabra. Por eso es que dice que eran nobles con la palabra. Eso quiere decir que amaban la palabra de Dios, no podían vivir sin la palabra. Pero la gente, yo no sé si la iglesia está leyendo la Biblia, no lo sé. Yo solo los vengo amenazando que a todos un día les voy a pasar un cuestionario. Ese va a ser el mensaje.
un cuestionario bíblico. A todos, todos, todos. Ay, que yo no vengo. Ese es su problema. Usted tiene que saber la palabra de Dios. ¿Me entiende? A ver si entiende, hermano. Bueno, entonces, imagínense, por espacio de 2 años estuvo Pablo allí. Por eso el Señor dice, no, ustedes tienen que saber de dónde han caído. Porque ustedes no tienen a un siervo ahí que es un neófito, alguien que no sabe nada. No, tienen al arquitecto de la iglesia. Así dice la Biblia de Pablo. Pablo dijo, yo pues como arquitecto puse el fundamento, habla de la doctrina. Puse la doctrina, las doctrinas cardinales de la iglesia. Dios me llamó como arquitecto. Entonces, hermano, la gente de Éfeso no tenían excusa. Cada uno evalúe, hermano. Cada uno evalúe. Señor, ¿en este lugar tendremos palabra? ¿O es pura gritería del hermano? Señor, tú nos ministras, nos llenas a nosotros, Señor, ¿o es puro palabrero? ¿Ah? Cada uno tiene que estar consciente. El tiempo, escuche que yo estuve bajo la cobertura de mi pastor, mi esposa y yo, al terminar sábados y domingos, la gente sabe, yo les predicaba y corría a escuchar a mi pastor. Yo no escuchaba a otro pastor. Y hay hermanitos que ¿cómo les cuesta entender eso? Dice, el hermano es celoso, dice. Por eso es que andan predicando otras cosas que no se han enseñado aquí. A ver si entiende. Sí, hermano. Eso es lo que, entonces la gente se apegaba al mensaje del apóstol. Y por eso el Señor dice, ¿qué se me hace? Que ustedes nunca valoraron lo que se les dio. ¿Qué se me hace? Que nunca entendieron, nunca valoraron. Entonces, hermano, mire, Hechos capítulo 20, versículos 17 y 18 y luego el versículo 31. Mire, estamos tratando de corroborar, de sacar esos elementos que ministraron a la iglesia de Éfeso. A ver, ¿están conmigo? Mire, por ejemplo, la mamá que dice, yo no sé por qué mi hijo salió desnutrido. Mire, lo acabo de llevar a su chequeo y todo está mal, dice la hermanita, decepcionada, ¿verdad, hermana? ¿Por qué razón? Porque dice, viera cómo he cuidado yo a este muchachito. Pero es exagerado el cuidado que le doy. Y me sale así. Pues algo está fallando con el muchachito. No sé si me entiende. Es lo mismo, hermano. Mire, estamos tratando de sacar a los que ministraron en la iglesia de Éfeso. No era cualquier gente. Empezó el apóstol Pablo. Que diéramos nosotros, porque si Pablo, el hermano Pablo viviera, hombre, yo creo que le hubiésemos dicho, hermano, ¿por qué no se queda de nuestro pastor aquí? Necesitamos esa palabra, ¿sí o no, hermano? Claro, por supuesto. Pero mire, él estuvo en Éfeso y ahora otros más. Hechos de los Apóstoles capítulo 20, versículos 17 y 18 y luego el versículo 31. Lean conmigo, por favor. Enviando pues desde Mileto a Éfeso, hizo llamar a los ancianos de la iglesia. Cuando vinieron a él, les dijo, aquí está hablando Pablo. Acuérdense que ahí es donde la gente lloró al cuello de Pablo. Él se estaba despidiendo. Dijo, ya me voy. Si no crecieron, ese es su problema. Pero yo les di de comer, yo les di la palabra. Y mire, versículo 31. Por tanto, velad, acordándoos, ¿qué dice? Que por 3 años, de noche y de día,
no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. No se vale. No se vale que por años el Señor te ha hablado y estés todo frío como el Polo Norte. No se vale. No se vale que seas un niño, una niña. No se vale. Porque no se te ha dado atole. No se te ha dado incaparina, al que se le da a los babies allá en Guatemala. Se te ha dado alimento sólido. Se te ha dado palabra para que te prepare, para que crezcas. Dice gloria a Dios, hermano. Noche y día. Noche y día. Con lágrimas. Uno por uno. Hoy tenemos la ventaja del sonido. Ya no hay necesidad de uno por uno. El sonido, el teléfono, las redes sociales, donde está la página de la iglesia. Si usted no ha oído mensaje de su iglesia, de donde usted debe comer espiritualmente, ese es su problema, hermanito, hermanita. Ese es problema suyo. Pero palabra hay. ¿Está entendiendo? Palabra hay. Escuche. El compromiso y el peso que Dios deposita en nosotros para ministrarles la palabra es muy fuerte, hermanito. Es muy fuerte. No es cualquier cosa. Cuando usted no sea preparado, cuando el predicador le hace falta un poquito, porque el Señor le pasa el termómetro, hermanito. Y así vas a predicar, mijito. No has orado. Te sabes de memoria el mensaje, pero no has orado. Sabes de teología, pero no has orado. Sabes de historia, pero no has orado. Hace ratos cantaban los hermanos. ¿Cómo dice ese canto, hermano Dago? Cuando haciendo una cosa aquí, haciendo otra allá, decía el canto, y pasa el día entero sin orar, dice. Y yo estaba derramando mis lágrimas porque me estaba hablando el Señor a mí. Porque a mí hace 30 años me pidió el Señor: vas a predicar mi palabra, pero yo quiero que ores antes de predicar. Pues hubo gente que me pidió a mí, hermano, tiene que estar acá abajo. Disculpa, no me llamaste tú a mí. El que me llamó fue muy claro conmigo. ¿Me comprende, hermano? Fue muy claro conmigo. Porque eso me ha enseñado a afinar las ideas. Eso me ha enseñado a apartar mi corazón para el Señor. Y cuando bajo a predicar, no sé, hermano, pero no se dio cuenta. No me di cuenta. ¿No vio que el hermano trajo un zapato de un color y otro de otro color? No me di cuenta. Vengo a lo que vengo. Traigo una carga, discúlpeme. Traigo una enorme responsabilidad y he de entregar el paquete como el Señor me lo pidió. ¿Está entendiendo? Entonces, esto es muy interesante, hermano. Sepa usted que tampoco el pueblo puede decirle amén a todo. Yo creo que si un día predicamos nosotros, cualquiera de nosotros los que predicamos aquí, y el pueblo no dice amén, y no dice amén, y no dice amén, y no porque estén fríos o muertos, sino porque no hay testimonio del Espíritu en el espíritu de ellos, a uno tendría que revisarse y no maltratar al pueblo. Oigan, despiértense. No es el pueblo el que está dormido. ¿Cómo le vamos a decir amén a algo, hermanito, que no toca mi corazón? ¿Cómo le voy a decir? El hermano anda descargando su amargura. ¿Cómo le voy a decir amén yo a eso? ¿Sí me entiende, hermano? A la iglesia en Éfeso se le dio el mensaje verdadero. ¿Quién no quería al apóstol Pablo en su iglesia? A ver, ya me entendió. ¿Ya entendió, hermano? ¿Quién no quería al apóstol Pablo en su iglesia? Y llegó, estuvo por 3 años
y sucede que les habló con lágrimas día y noche. No se vale. No se vale. Una te la dejamos pasar, dos ya no. No se vale. Hay palabra, oras mucho y estás todo frío. No se vale. A ver, ¿se entiende? Dios te da visiones, Dios te habla y estás todo frío, toda fría. No se vale. Porque el que está cerca de Dios debe calentar a los otros. ¿Sí o no? Cuando juntábamos el fuego, allá habían turnos en mi casa en el invierno, en la casa de mi papá, porque se cocinaba con leña todavía, yo me recuerdo. Y pues en invierno la leña estaba mojada. 2, 3 sequitos habían por ahí, ¿verdad, hermano? Y se juntaba el fuego con el leñito seco. Y ya después, ¿qué cree? ¿Qué clase de leña se le ponía? La leña mojada. ¿Pero qué cree que sucedía con la leña mojada? Se secaba y al rato ardía, hermanito. Entonces yo siempre he dicho, a ver, ¿dónde están pues los que están orando mucho? ¿Dónde están? Yo los necesito aquí. Oh, hermano, yo tengo un ministerio de oración y yo oro 8 horas diarias. ¿Dónde está? Por sus frutos los conoceréis. Contágienos con eso. ¿Ya entendió? Oh, el Señor me habló. Pues contágieme con eso. Contagie al pueblo con eso. Eso es lo que hace el predicador. Es cobijar con lo que Dios le dio. Y a eso llegó el apóstol Pablo a Éfeso. Por 3 años. ¿Ya quedó claro para pasar de ahí? 3 años, noche y día, les habló con lágrimas. Uy, hermano. Éfeso era la ciudad donde ministraban, oiga esto, Aquila y Priscila. Y no solamente ellos, Apolos también, otro gran predicador, hermano. No se vale. Aquila y Priscila, se dice que a ellos los expulsaron de Roma. Otro día les voy a predicar sobre eso. ¿Por qué expulsaron a los cristianos de Roma? Solo para que tengan una idea. Dice, oh, Nerón los expulsó porque es que a él no le gustaba, o Domiciano no le gustó porque pues él era enemigo del evangelio. Sí, porque se estaban peleando entre ellos. Qué triste, ¿verdad, hermanito? Pero otro día hablamos de eso. Expulsaron también supuestamente a Aquila y Priscila. Ahora están en Éfeso y esta gente ama a Dios. Ellos instruyeron a Apolos y Apolos era un gran predicador. A ver, leamos Hechos de los Apóstoles 18, 24 al 28. Si lo va a buscar en su Biblia o alcanza a leer estas letras en la pantalla, está bien. Dice, Hechos de los Apóstoles 18, 24 al 28. Llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, natural de Alejandría, que dice, varón elocuente, poderoso en las escrituras. Deténgase un segundito ahí. Oye, hermanito, qué predicadores tenía la iglesia en Éfeso. Poderoso en las escrituras. O sea que la gente quedaba llena de la palabra. Este había sido instruido en el camino del Señor y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba, ¿qué dice? Diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Dijo un hermano, ¿y si hubiera conocido el bautismo del Espíritu Santo? Si así sin ser bautizado, imagínense usted. ¿Qué dice? Y comenzó a hablar con denuedo en la sinagoga.
Pero cuando le oyeron Priscila y Aquila, oiga, estos le tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este es poderoso en las escrituras, pero le hace falta un poquito. Venga para acá. Lo sentaron y esta parejita, Aquila y Priscila, eran esposos. Lo sentaron y le dieron la última clase, la última cátedra. Y el hombre no dijo que no. Aceptó el consejo. Mire, hermano, el que cree que se lo sabe todo no sabe nada. Este es poderoso en las escrituras y se sienta a oír a una parejita. ¿Comprende, hermano? Entonces, solo imaginémonos quiénes ministraban en Éfeso. Ministró Pablo, ministró Apolos y esta pareja, Aquila y Priscila. No, diga usted. Todavía tenemos más aquí. Y queriendo él pasar a Acaya, los hermanos le animaron y escribieron a los discípulos que le recibiesen. Y llegado él allá, fue de gran provecho a los que por la gracia habían creído, porque con gran vehemencia refutaba públicamente a los judíos, demostrando por las escrituras que Jesús era el Cristo. Este era un judío convertido. Oiga, hermanito, con vehemencia, una pasión, una locura por la palabra. Presentaba sus argumentos bíblicos, hermanito. Lo que él decía lo argumentaba por medio de la palabra. Usted no crea nada si no le dan la base escrituraria. Pero la iglesia hoy día descuida eso, hermanito. Entonces hay mucha emoción metida en la iglesia del Señor. Que Dios tenga piedad. Ok. Era la ciudad donde el colaborador cercano de Pablo, Timoteo, ministró. Ahí, Timoteo ministró también en esa ciudad. Veamos. Primera de Timoteo 1:3. Si lo está buscando, le doy unos segunditos ahí. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia. Oiga, hay una razón por qué dejó a Timoteo, por qué envió a Timoteo a Éfeso. Le está diciendo, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. En otras palabras, que no prediquen lo que yo no les he enseñado. Entonces, tenía que ser una doctrina sana, una iglesia sana, hermanito, ¿sí o no? Tenía que ser una iglesia sana, desarrollada, una iglesia saludable. Oh, nuestro pastor, nuestro líder, cuida a quién se va a parar para darnos la palabra aquí. ¿Sí o no? Por eso ponemos a predicadores de aquí, porque los conocemos. ¿Sí o no, hermanito? Los conocemos, tenemos esa ventaja. Y si se resbalan, rápido los descubrimos. ¿Sí o no? Se resbaló y rápido a la Bartolina. ¿Sí o no, hermanito? Estamos cuidando la salud del pueblo. Bueno, quiero redondear esta parte del estudio. Este asunto del primer amor tiene que ver con la estabilidad de cada miembro. La estabilidad, la unidad, el mismo sentir, la misma visión. Oye, hermano, todo lo que es unidad. Porque mire, quiero decirle, cuando el Señor Jesús confrontó a la iglesia de Éfeso y le dijo, tengo contra ti que has dejado tu primer amor, hermanito. Hasta el día de hoy,
nosotros no hemos acabado de entender eso. Eso es tan profundo. Eso no es solo orar y sentir la presencia de Dios. No, eso es un pasito en el largo camino a la eternidad. Esto está serio. Lo que Él quiso decir: has dejado tu primer amor, hermano. Estar en el primer amor es constituirse en un verdadero cristiano. No estar en el primer amor es estar fuera. Así de sencillo. Imagínense que necesita arrepentirse el que dejó su primer amor. Señor, pero no, mejor solo regreso y tranquilo y ya. No, mijito, tiene que reconciliarse. Usted acabó con lo primero. ¿Será poco eso? Usted tiene que empezar de nuevo. Bueno, esta es la situación, hermano. Y aún más, de acuerdo con las tradiciones históricas fuertes y consistentes de la iglesia, oiga esto: el mismo apóstol Juan ministró allí. ¿Y quién era el apóstol Juan? El que escribió el Evangelio según Juan, las epístolas primera, segunda y tercera de Juan y Apocalipsis. Nada más eso. Es lo que dice la tradición histórica fuerte y consistente de la iglesia del primer siglo. Que Juan, el teólogo, ministró allí en Éfeso. Entonces no se vale. No sé si me entiende, hermanito. Porque Dios les ha dado lo necesario. Han recibido lo más grande, lo más valioso. A ver, ¿no se ha dado cuenta usted? Disculpe la pregunta que quizás sea incómoda. ¿No se ha dado cuenta qué hace el mensaje en usted? ¿Alguien se ha dado cuenta? No, entonces sí estamos para llamar al 911. ¿No se ha dado cuenta qué hace la palabra en usted? De pronto amanece usted y dice: Padre Santo, hoy me levanté con el pie derecho. Siempre me levanto con el izquierdo. Siempre enojado, ni yo sé por qué estoy enojado. Y ahora, Señor, oye, gracias. Dice, ya sé, el mensaje de anoche me quebrantó, me recuerdo. No, eso tiene que ser normal en un cristiano. Si eso no sucede, nos puede pasar igual que la iglesia de Éfeso. En vano vino Pablo, en vano vino Apolos, Aquila y Priscila, Timoteo y el mismo apóstol Juan. ¿Y sigues igual? Sí. ¿Qué quieres para comer? ¿Quieres un pedazo de lomo así guisado? No, deme un atolito porque pues no tengo fuerza. Viera que mi estómago está muy débil. Y como dicen los viejitos en nuestra tierra, no tiene cocimiento ya mi estómago. Qué triste, ¿verdad, hermano? Un viejo de 40 años de estar en una iglesia, 10 años, 20 años y todavía con niñerías. Su problema es que usted no valora el lugar donde está, ni el alimento que se le da. Y yo le voy a decir, y no me lo estoy inventando, Jesús lo dijo: al que mucho se le da, mucho se le va a demandar. Pero también dice: al que mucho se le perdona, mucho agradece. Hermano, esta vuelta hay que darla ya. Es tiempo. ¿Sí o no? Así que la iglesia en Éfeso
seguramente fue un lugar de gran privilegio. Mire eso, aquí. Seguramente de gran privilegio. ¿Y qué más? Y de gran predicación. Qué tremendo, hermano. Entonces, un creyente debe valorar. Yo, hermanos, desde que nací y en el ministerio donde el Señor me formó, siempre me di cuenta, el llamado de aquel ministerio fue la palabra. Nunca fue nada más. Todo en base a la palabra. Y yo así me formé, amante a la palabra. Y así le enseño a la gente. Nunca trompeta final va a depender de ciertas ceremonias, ciertos entretenimientos para la gente. No, Señor. Si usted no se aviva en base a la palabra, estamos de cabeza. Porque pudiera yo avivarlo trayendo a un payaso cristiano aquí, supuestamente, entre comillas, trayéndole, presentándole un show para que usted se ría y diga: ay, qué avivamiento, qué alegría. Mire, hermano, usted no se recordará, hace años se abrió una iglesia en una determinada ciudad aquí en California. Se llamaba, mejor no digo el nombre, ¿verdad? ¿Sabe cuál era lo que se hacía ahí? Era entretención. Yo me recuerdo, tuvieron su programa de radio y pasaba un yerno y dice: hoy le voy a dedicar un poema a mi suegra. Y una cosa que decía de la suegra ahí, y unas risotadas. Esa era la iglesia, ¿me entiende? Y se oía que había mucha gente, porque muchos andan buscando payasos, hermanito. Pero el que busca alimento va a crecer espiritualmente. ¿Sí me comprende, hermano? Esto está serio, hermano. Ok. Seguramente la iglesia de Éfeso seguramente fue un lugar de gran privilegio y de gran predicación. Por tanto, con mucha razón, el Señor Jesús le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Recuerda el lugar y las condiciones espirituales en la que has sido pastoreada. Mire, hermanito, usted lo sabe bien. Con temor y temblor hemos cuidado doctrinalmente, escrituralmente, este púlpito. Y quiero que sepa, y ante el Señor lo digo, cosas de las que yo no estoy seguro, yo no las predico. Si Dios no ha tratado conmigo, y tal vez no he pasado estudiando por ahí. ¿Sí me comprende? Pero hay cosas muy delicadas en la palabra, porque hablando de ella, o puedo hacer que borren mi nombre del libro de la vida, o puedo hacer que todas las plagas que dice Apocalipsis vengan sobre mí en esta vida presente y en la vida de condenación en el infierno. Eso está serio, hermanito. Y la iglesia de Éfeso gozó de esa salud, de esa palabra. Entonces, hermanito, tenga presente, yo no le diré, usted diga, usted cuente que está en la mejor iglesia del Valle de San Fernando. No diga nada. Solo viva la palabra y que aparezcan los frutos para la gloria y honra del Señor. Es todo. ¿Cuántos dan gloria al Rey, hermano? ¿Estamos comprendiendo? Muy bien. Esto es muy interesante, porque al tener presente y reconocer el lugar de privilegio donde el Señor nos tiene, valoraremos cada palabra.
de aquel chaparrito del que habla Lucas. ¿Quién es él? ¿Ah? ¿Quién? Zaqueo. El Señor iba a pasar por ahí. Él lo oye y tiene dos grandes ventajas. Tiene dos grandes desventajas, quiero decir. Dos grandes desventajas. La primera, que tiene un par de piernas que no le ayudan, porque es chaparrito, eso lo dice la Biblia. Y número dos, era publicano, era empleado del Imperio Romano, y los cobradores de impuestos, los contadores públicos judíos al servicio de Roma, eran odiados por sus hermanos. Nadie querría tenerlos a su lado. Ahora la gente está aquí, todos se empujan y tal vez todos le doblan las estaturas a Zaqueo. ¿Usted cree que alguien le iba a decir a ese chaparrito: ven hermanito, pásate, no te preocupes, yo te doy mi lugar? Creo que le daban un codazo y por allá lo aventaban. Él sabe: no voy a poder cruzar un par de palabras con Jesús, pero con que lo vea, me subiré pues al árbol de sicómoro. Me voy a rayar las piernas, está bien, me las voy a rayar, ¿y qué? Pero solo lo voy a ver. Y se subió. Y Jesús lo vio. Detuvo la caravana por ese chaparrito. Y le dijo: Zaqueo, desciende del sicómoro. Y rápido, porque le dijo: date prisa, Zaqueo, porque hoy, no mañana, hoy es necesario que pose yo en tu casa. Hermano, le respondieron las piernas cortas a Zaqueo. Se fue lo más rápido que pudo. Ni el velocista de la República Dominicana, el más veloz del mundo, ¿verdad?, lo iba a alcanzar. Hermano, escuche. Preparó su casa y recibió al Señor. Imagínense, una sola vez, y hay un cambio radical en Zaqueo. Y Jesús dijo, al ver el resultado: hoy ha venido la salvación a esta casa. Hubo un cambio radical. Denle un aplauso al Rey, hermanito. Gloria a Dios. ¿Cuántas veces hemos dicho: oh, viera cómo nos habló el Señor en trompeta final ahora, o ayer? ¿Y qué pasó con nosotros, hermano? ¿Cómo estamos? ¿Quiénes somos hoy? ¿No nos estará diciendo el Señor: tengo algo contra ti, y no lo tuviera si yo sé que tu iglesia es un desierto? Pero no, es un pozo, es un manadero de agua viva. Hay palabra. Por eso tengo contra ti, porque has dejado tu primer amor. Hermanos, sucedió en la iglesia de Éfeso, la que es un prototipo de nosotros. Escuche, hoy pudiéramos estar aquí físicamente, pero espiritualmente pudiéramos estar en otro lado. Físicamente pudiéramos estar aquí, pero espiritualmente usted pudiera estar ya en la playa, al lago donde quiere ir, a donde se propone ir. Qué triste. No, hermano. Hay un llamado solemne a valorar
lo que el Señor nos ha dado. ¿Lo entendemos? Yo quiero pedir a los hermanos si cantan otra vez ese canto, haciendo esto aquí, haciendo esto allá, y me olvido de la oración. Es que tiene un mensaje que yo lo estaba escuchando y le digo: Señor, ese es el canto que puede cuadrar con el mensaje. Le voy a pedir que se ponga de pie y que cantemos con los hermanos ese canto, porque tiene una gran verdad que cuadra con lo que hemos tratado, para que usted, hermano y hermana, no escuche, no tenga ese descuido, que usted no vaya a dejar su primer amor. Póngase de pie y va a empezar a hablar con el Señor. Entre tanto, vaya cerrando sus ojos, y yo le hablo aquí a los que están en esta transmisión, que el Dios de los cielos ha hablado a su vida. Yo creo que aunque usted diga: bueno, mi único alimento es la transmisión, si así fuera, por causas justificables, de todas maneras debemos de dar frutos, debemos de crecer, debemos de valorar la palabra, debemos de tomar en cuenta esa palabra. Gracias, Señor. Cierre sus ojos y vamos a escuchar ese canto. Tiene un mensaje muy precioso, hermano. Tiene un mensaje muy precioso. Y yo quiero pedirle que, entre tanto que los hermanos lo van a cantar, nosotros hagamos calzar ese mensaje, el mensaje de la palabra, con la realidad de este cántico. Cierre sus ojos y dígale: Señor, me arrepiento, yo no quiero dejar mi primer amor. Al amor de mi Señor, y cuando me faltas tú, desmaya mi corazón. Cuando dejo de orar y de un lado a otro voy, mi vida impaciente está, esperando la oración. Difícil estar en pie cuando se deja de orar, porque la oración me da las fuerzas para seguir. Yo mismo le pido a Dios una mente de oración para hablar con mi Señor en donde quiera que estoy. Orando me siento bien, orando yo soy feliz, porque la oración me da las fuerzas para seguir.
Levante sus manos. Síganlo cantando bajito, hermano. Vamos a orar con la iglesia. Hable con Él y dígale: Señor, me he acostumbrado a ti. Me he acostumbrado a tu amor, Señor. Me he acostumbrado a la oración. No quiero dejar nada que sea tuyo, Señor. Dígaselo. Quiero recuperar mi tiempo de oración contigo. Quiero recuperar mi vida espiritual. Quiero recuperar mi nivel espiritual, Señor. Quiero volver a amarte como antes, aún mejor que antes. Quiero, Señor, volver a sentir esa pasión por ti, como en el buen sentido de la palabra. En el nombre de Jesús, ayúdanos, perdónanos, Señor, para volver al principio, para volver al primer amor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Cristo Jesús. Ministra a tu pueblo, fortalece a los tuyos. Levanta el ánimo, Señor, de tu pueblo, de tu rebaño. Levanta, Señor, el ánimo de los tuyos. Avívanos en medio de este tiempo, Padre. Que obedezcamos este llamado solemne a volvernos a nuestro primer amor. En el nombre de Cristo Jesús, en el nombre glorioso de Cristo Jesús. Levante sus manos y dígale: sí, Señor, yo me vuelvo a ti voluntariamente. Dígaselo. Vuelvo en esta noche, en esta misma noche. Me volveré a ti. Me volveré a la oración. Me volveré a la palabra. Me volveré a regresar mañana. Volveré a buscarte como antes. En el nombre de Cristo Jesús. Aleluya. Aleluya. Gracias, gracias, Señor. Sígalo cantando. Es algo especial. Dios bendiga a los que han estado en esta transmisión. Que Dios les bendiga ricamente. Mi vida se acostumbró